anterior, eh, inmediatamente se estimula el hipotálamo y se desencadena una serie de efectos que van a permitir retener líquido, estimular la sed del paciente y, por supuesto, disminuir el volumen urinario. Las concentraciones de los distintos iones en el medio intracelular y extracelular también se mantiene en equilibrio constante y este equilibrio permite, desde luego, tener los compartimientos corporales bien definidos en sus volúmenes, ¿no? Recordemos que hay dos compartimientos, el espacio extracelular y el espacio intracelular, ¿no es cierto? En el espacio intracelular el ion principal es el potasio, mientras que en el extracelular está el sodio y el cloro, ¿no es cierto? En ese sentido, vemos en esta pequeña tabla los valores tan diferentes en el intracelular como en el extracelular. El sodio, fíjense, en 15, en el medio intracelular, mientras que en el extracelular de 135 a 145 a 150, y el potasio en el intracelular de 150, pero en el extracelular de 5.5. Igualmente, variaciones muy marcadas en la cantidad de cloro, especialmente centrado, como veíamos en la imagen, nuestro en el objetivo va a ser espacio que el extracelular. niño Tenga reposición de líquidos por vía oral, pero hay circunstancias en las cuales la reposición es prácticamente imposible por vía oral y se hace necesario el uso de líquidos parenterales. Así tenemos que, por ejemplo, el ayuno que se impone al paciente por procedimientos ¿cómo vamos a quirúrgicos, calcular evidentemente los es una líquidos recomendación parenterales? Hemos formal aprendido para en la nuestra parte de lección líquidos de parenterales. El nutrición ilio, un niño infantil, que por algún cómo motivo calcular los puede ser líquidos un en ilio base a sus metabólico o un nutrientes, ilio ¿verdad? obstructivo. Recuerden que El había paciente en esa fórmulas hasta de circunstancia PAO obviamente para la requerirá actividad líquidos física, para el parenterales. Los metabolismo vómitos basal, etc. incoercibles. Sin embargo, ahora la Niños situación que es vienen a la distinta. Estamos consulta por hablando de alguna enfermedad, líquidos a dar al especialmente las paciente por vía gastroenteritis, parenteral que las en las veíamos en una indicaciones que anterior clase, anteriormente pueden comentábamos. ser que no Para toleren ello, ningún vamos a alimento y utilizar vomiten varias reglas. totalmente Una de el las alimento principales ingerido. es Por lo esta que tanto, ese estamos niño viendo en la requerirá, pantalla, por que es la de supuesto, Holiday líquidos Segal, parenterales. que nos divide Alteraciones al en su estado pequeño neurológico, en por ejemplo, un distintos niño grupos que de presenta a 10 letargia, kilos. estupor, Nos coma, dice, por ejemplo, que obviamente en no los va a primeros poder 10 recibir kilos líquidos orales. calculamos a 100 ml por kilo, Deshidratación grave, ya en los comentábamos en siguientes 10 kilos a gastroenteritis, que 50 si bien ml la por kilo, deshidratación y leve y por cada moderada kilo debe adicional procurarse después de dar los 20 líquidos kilos a orales en 20 ml realidad. por kilo. En las deshidrataciones Vayamos a graves, la poner un ejemplo. Es un recomendación niño que pesa formal 8 es kilos, darle ¿no es líquidos cierto? Por lo parenterales. tanto, sé que Los está en niños los con primeros dificultad 10 kilos, respiratoria, entonces si digo reciben 100 líquidos por orales, 8, corren igual riesgos de 800. Este niño broncoaspirarse o necesita empeorar su distrés 800 ml. respiratorio por ¿Qué pasa si el distensión niño pesa abdominal. 10 Por kilos? eso es Pues 10 por recomendable el uso 100 de líquidos igual 1000 parenterales. Un ml. Ese fracaso en niño la hidratación necesita oral, por 1000 ejemplo, un ml. niño que está En el recibiendo tema una de hidratación oral, electrolitos, pero vemos que no también logra Holiday reponer Segal nos las dice pérdidas, que se entonces calcula probablemente 7000 necesite una equivalentes por hidratación cada 100 parenteral. ml calculados. Complicaciones Por renales, por ejemplo, ejemplo, un un niño niño que que haga pesa insuficiencia renal aguda, 10 kilos y parenquimatosa, sabemos obviamente que de líquidos necesitamos necesitaba 1000 urgentemente cc, reponer pues yo sus diré que volúmenes tiene que hídricos recibir a través 70 de la mil vía equivalentes parenteral. Y el por shock litro, ¿no? hipovolémico, Por una de ese las litro. indicaciones Y más en el formales potasio de tendrá que líquidos recibir parenterales para 3000 permitir que este equivalentes niño cada 100 salga de cc, la... que basados en el niño que pesaba 10 kilos, que eran 1000 cc, pues sé que tiene que recibir 30.000 equivalentes por litro. La glucosa al 5%. O sea, eso es lo que recomienda Holiday, que siempre usemos soluciones glucosadas al 5%, ya que nos dice que debemos dar 5 gramos cada 100 ml de agua. Para los siguientes 10 kilos, por ejemplo, si el paciente pesa 15 kilos, ¿no es cierto? Sale ya de estos 10 kilos, ahí ya recibió 1000 ml, pero como nos están sobrando 5 kilos más, pues multiplicaré por 50 esos 5 kilos de más. O sea, vale decir, 1000 ml ya están para sus primeros 10 kilos. Y como hay 15, 5 más, 5 por 50 igual 250. Ese niño necesitará 1250. Si pesa 20 kilos, para los primeros 10 kilos, 1000 cc, porque multipliqué 10 por 100 igual 1000. Y para los siguientes 10 kilos, este niño pesa 20, serían 10 por 50. Eso significa que hay que agregar a los 1000 de arriba, de los primeros 10 kilos, 500 para los 10 kilos a partir de los 10 kilos, ¿no? Hasta el kilo 20.
¿Qué pasa si pesa más de 20 kilos? Pues en esas circunstancias se multiplica por cada kilo de más 20 ml por kilo. Digamos, un niño que pesa 30 kilos, yo diré para los primeros 10 kilos es 1000, para los siguientes 10 kilos 500, y como hay 10 kilos de más, será 10 por 20, igual 200. Este niño necesita 1700 ml de líquido. Con 1700 tendrá que ser 70 mil equivalentes por cada litro y 30 mil equivalentes por cada litro. Sacamos la regla de 3 simple que y pesa sabemos 22 kilos. exactamente Ya lo cuántos mil vemos ahí, equivalentes 22 kilitos de debemos dar a paciente. nuestro paciente. Utilizamos que para los primeros 10 kilos es 100 ml por kilo, o sea, en total 1000, porque pesa 22, ¿lo ve? Para los segundos 10 kilos teníamos que multiplicar esos 10 kilos por 50, igual 500. Y para esos 2 kilos que nos sobran, porque pesa 22, había que multiplicar por 20. 20 por 2 igual 40. Por lo tanto, será 1540 ml o centímetros cúbicos que requiere de líquido el paciente. ¿De acuerdo? Ahora, de sodio habíamos dicho que es 70 mil equivalentes por litro, ¿no es cierto? Era 7 mil equivalentes cada 100 cc, o sea, 70 por litro. Aquí dice la regla de 3 simples, 70 mil equivalentes por litro, pero como no son 1000 cc que va a recibir el paciente, sino 1540, eso equivale a X. Por lo tanto, ha hecho la multiplicación y nos dice 1540 por 70 entre 1000 igual 108 mil equivalentes. Eso es lo que debo darle a mi paciente, según la regla de Holiday-Segal, de sodio. Y de potasio, 30 mil equivalentes por litro, y como son 1540, hace la regla de 3 simple. 1540 por 30 entre 1000 igual 46 mil equivalentes de potasio que tendrá que recibir el paciente. Y todo, por supuesto, con solución glucosada al 5%. Mira, doctor, pero ¿cómo agrega estos electrolitos? En realidad, en ampollas. O sea, a los 1540 de solución glucosada al 5% que utilicé en el paciente, voy a agregar cloruro de sodio al 20% y cloruro de potasio al 19%. Ahora, ¿cómo saber? Ustedes me dirán, ¿cuántos cc equivale esto? Pues sacando otra regla de 3 simple. Ustedes pondrán 3.5 mil equivalentes es igual a 1 cc de cloruro de sodio. O sea, vale decir, 1 cc de cloruro de sodio contiene 3.5 mil equivalentes. Como yo quiero 108 mil equivalentes igual a X, que equivaldría a 108 por 1 entre 3.5. Esa es la cantidad a calcular. Igual ocurre con el cloruro de potasio, ¿no es cierto? Dale decir, un cc es igual a 2.7, debajo del 2.7 está el 46 y debajo del 1x, por lo tanto 46 por 1 entre 27. Ese resultado es lo que pondrán ustedes a su paciente. Espero que esta parte haya quedado clara. Vamos a seguir más allá. Otra fórmula para poder calcular los líquidos a nuestro paciente es a través de la superficie corporal. Generalmente se calcula, es bien variable, ustedes van a ver en la literatura cálculos muy variados, pero hemos puesto esta cifra porque es la que más en nuestro medio comúnmente se utiliza. Si vamos a hablar, por ejemplo, del Hospital del Niño, pues ellos utilizan una fórmula por superficie corporal de 1700 a 1800 por cada metro cuadrado de superficie corporal. Mira, doctor, ¿y cómo calculamos el metro cuadrado de superficie corporal? Se utilizan dos fórmulas para hacerlo. Para niños que pesan menos de 10 kilos, se utiliza esta fórmula, que es peso por 4 más 9 entre 100. Aquí les he puesto un ejemplo. Tenemos un niño de 8 kilitos, sería peso 8 por 4, ¿no es cierto? Así dice la norma, más 9 entre 100. El resultado sale 0.41 ml. Esta es su superficie corporal. 0. No tiene ni un metro de superficie corporal el niño de 8 kilos, ojo. Sería 0.41.
¿Y qué hago con eso? Multiplica por la constante, que es 1700 o 1800. En este caso se ha calculado a 1800, el resultado es 738 ml. Este niño necesita 738 ml. Recordamos que según Holliday y Segal, nuestro cálculo era 800, ¿no ve? Porque era 100 por 8, 800. Muy similar, un poquito menos por superficie corporal, pero similar al cálculo dado por Holliday y Segal. Este cálculo se ve estrechando, esta diferencia entre Holliday y superficie corporal, se ve estrechando en niños más grandes. O sea, mientras más edad tenga, más relación tienen estos dos cálculos, ¿no? Vayamos a ver el niño de más de 10 kilos, porque esta fórmula era para niños menores de 10 kilos. Cuando son más de 10 kilos, su pesito, se utiliza otra fórmula, que es peso por 4, hasta ahí ambas son iguales, pero aquí era más 9, pero en este niño de más de 10 kilos es más 7. Y dividido entre peso más 90. Ahí hay una diferencia ya sustancial. Vayamos a ver un paciente. Este pesa 24 kilos, mucho más que el otro, que era 8 kilos. 24, dice la fórmula así, peso 24 por 4, ¿no es cierto? Más 7. Ese resultado lo dividimos por peso, o sea, 24 más 90. En este caso, nuestro paciente de 24 kilos tiene 0.9 de superficie corporal. No alcanza tampoco el metro cuadrado de superficie corporal. Y este 0.9 lo multiplicamos por 1800 y nos sale 1625. Según Holliday, a ver cuánto sale, pesa 24 kilos. Para los primeros 10 kilos era 1000. Para los segundos 10 kilos, porque pesa 24, sería 1500. Y para estos 4 kilos restantes había que multiplicar por 20. 4 por 20 igual a 80. Por lo tanto, la suma es 1580. Y por el método de superficie corporal era 1626. Resultados, como ven ustedes, bastante similar. Ahora bien, cuando vamos a tratar al niño, solo usamos requerimientos basales porque lo que acabamos de hacer es calcular requerimiento basal. Si ustedes me dirán, doctor, tengo un niño que está para entrar a cirugía. Lo van a operar de una apendicitis y claro, no tiene una pérdida adicional, solamente quiero requerimientos basales. El niño está en reposo, está durmiendo, toda la noche la han dejado en la sala, en ayunas, por supuesto. Entonces, ¿qué requiero darle? Solo requerimientos basales. Entonces utilizo la regla de Holliday y Segal o de superficie corporal, según acabamos de ver. Sin embargo, en el tema anterior, gastroenteritis, veíamos que el niño no solo requiere requerimientos basales, sino también requiere líquidos para corregir su deshidratación. Fíjense aquí, corregir la deshidratación, requerimiento basal, por supuesto, también, ¿no es cierto? Pero además de ello, el paciente requerirá varios otros criterios también. Requerirá también líquidos para su pérdida patológica. La pérdida patológica es aquella que sale, acuérdense que hay dos pérdidas, las pérdidas insensibles y las sensibles. La patológica es aquella que cualquiera de ellas, las sensibles o insensibles, son muy excesivas. Vayamos a pensar en las insensibles. ¿Cuál puede ser? Un niño taquipneico pierde más líquido por su respiración acelerada. Un niño que está con mucha sudoración por fiebre, pues pierde más líquido por la fiebre. O un niño que está con diarrea pierde mucho más una pérdida sensible, que es las heces, que un niño que está sin diarrea. Por lo tanto, en un paciente con diarrea, con gastroenteritis, habrá que pensar en las tres posibilidades: líquidos para pérdida insensible o pérdida patológica, líquido para el requerimiento basal y líquido para corregir la deshidratación que lleve el paciente. ¿De acuerdo? Esos son los tres criterios que vamos a utilizar para reponer el líquido en nuestro paciente. Hasta ahora hemos aprendido que para requerimiento basal utilizo estas dos reglas: Holliday y Segal o superficie corporal. ¿Cómo repongo la pérdida patológica? Me dirán ustedes. Habrá que cuantificar la catarsis.
Cuando ustedes estén en hospital haciendo su internado, van a ver que todos los niños se someten a un balance hídrico y se les cuantifica su pérdida catártica para justamente saber cuánto de líquido voy a reponer. Cuantificada la pérdida, yo sé que debo dar ¿Cómo ese volumen calcular? para su Usted pérdida mira el catártica. grado de Y para deshidratación que corregir la presenta el deshidratación paciente. habrá que Básicamente lo calcular el calculamos grado de a través de las deshidratación que presenta manifestaciones nuestro paciente. clínicas que presenta el niño. Fíjense, la, la deshidratación puede ser leve, moderada o grave, lo que vemos en la pantalla, leve, moderada o una deshidratación grave. Recuerden que el porcentaje perdido es muy diferente si es un niño pequeño, de menos de 10 kilos, o un niño más grandecito. Los lactantes tienen un porcentaje de pérdida mayor que el niño que es ya preescolar, escolar, adolescente y adulto. Leve para un niño pequeño, para un niño hasta los 2 añitos, será de 3 a 5% de pérdida de peso. Moderada será del 6 al 10% de pérdida de peso. Y grave será mayor al 10% de pérdida de peso. Si estamos hablando de un niño que tiene 3 años, por ejemplo, ya preescolar, la pérdida no es 3 a 5, sino es solamente 3%. Moderada será el 6%, vale decir, a 60 ml por kilo. Y grave, 9%, vale decir, a 90 ml por kilo. Lo que nos está diciendo también esta imagen es que cuando consideramos que la deshidratación es leve, directamente calculamos como si fuera 5%, o sea, 50 ml por kilo. Si es moderada, calculamos directamente 10%, o sea, 100 ml por kilo. Y si es grave, calculamos a 150 ml por kilo. Vayamos a pensar en un niño, fíjense ustedes, que pesa 8 kilitos y tiene una deshidratación leve. ¿A cuánto vamos a calcular? 8 por 50. Ese será nuestro cálculo. Calcularemos 8 por 50. Esto será 400 ml que le daremos a nuestro paciente para su deshidratación leve. Si es un niño de 10 kilos que tiene una deshidratación moderada, yo calcularé 100 por 10, igual 1000 ml para corregir la deshidratación. No es para requerimiento basal, eso ya lo calculamos aparte. Esto es para deshidratación. Ahora usted mira, doctor, ¿eso quiere decir que va a sumar los líquidos? Sí. Voy a calcular, digamos, el niño pesó 10 kilos y tiene deshidratación leve. Para su requerimiento basal van a ser 1000 cc's, siguiendo la norma de Holiday y Sega. Pero para su deshidratación, como es deshidratación moderada, también calculo como 10%, o sea, 100 ml por kilo, o sea, 1000 cc's más. A ese niño le tengo que dar 2000 cc's de líquido. Hasta ahora, ¿no es cierto? Que es el cálculo para deshidratación. Ahora usted mira ya, doctor, pero ¿cómo sé que es leve, moderada o grave? En base a manifestaciones clínicas, ¿no? Fíjense, la deshidratación leve, prácticamente el niño está todo normal. La moderada ya empieza a estar con una piel seca, o sea, tendrá sino el pliegue positivo, pero en menos de 2 segundos el tono estará disminuido, la fontanela, las lágrimas ausentes o disminuidas, el abdomen, la fontanela está plana, mientras que en la grave está hundida, el pulso es rápido, es débil ya en la grave, y desde luego el gasto urinario está disminuido en el niño con deshidratación moderada, pero en la grave está prácticamente ausente. Se tendrán que tomar en cuenta manifestaciones clínicas para orientarse. Usted mira, doctor, pero si tengo un niño hospitalizado, no puedo utilizar como criterio de grado de deshidratación también la diferencia de peso en relación al día anterior y el día actual. Sí, es valedero. Por ejemplo, ustedes tenían un niño que ingresó al servicio el día de ayer en la noche, o sea, 12 horas han pasado, y el pequeño ingresó al servicio, les decía, con un peso de 10 kilos. Hoy lo han vuelto a pesar y el niño está pesando
solamente 8,500, 8 kilos y medio. ¿Cuánto ha perdido este niño? Un 15% de peso. O sea, está ahora con una deshidratación grave, grave, porque es más del 10%. Esa es otra de las fórmulas que pueden utilizar ustedes para saber el grado de deshidratación que presenta el paciente. Bien, este es un recuerdo para qué era la terapia de hidratación parenteral, deshidratación grave, ¿no es cierto? Vómitos incoercibles, hilo intestinal, alteración neurológica, decíamos un niño comatoso, fracaso en la terapia de rehidratación oral, la pérdida supera a lo que podemos darle por día oral, complicaciones renales, la falla renal que les hablaba, alteraciones neurológicas o shock hipovolémico. O sea, todas ellas son indicaciones de hidratación parenteral. Pero que lo recuerden, muy importante. ¿Qué es lo primero que habrá que hacer? Tratar, por supuesto, si el niño está en shock hipovolémico, tratar el shock hipovolémico. Es distinto, repito, hablar de un shock hipovolémico que una deshidratación. Con casi total seguridad, el niño en shock hipovolémico también tiene deshidratación, pero lo importante en esta diferenciación es que el cuadro de shock hipovolémico es lo primero que debemos tratar. O sea, en otras palabras, corregir el volumen intravascular para nosotros será lo más importante. Recuerden que hay dos etapas en el shock, una en shock en etapa hiperdinamica y otra en etapa hipodinámica, lo que llamamos el shock temprano y shock tardío, ¿no es cierto? En la parte temprana del choque hipovolémico tenemos generalmente al niño taquicárdico y con pobre perfusión periférica. En el tardío, ¿no es cierto? Ya habrá alteraciones en su estado de conciencia, el llenado capilar es lento, el pulso central, por ejemplo, le tomo un pulso femoral, está muy débil y el paciente en estos casos está generalmente con hipotensión bradicardia, ya no taquicárdico, sino bradicárdico y prácticamente anúrico. ¿Qué utilizamos para sacar al paciente del shock hipovolémico? Pueden ser cristaloides o coloides. Lo más asequible para nosotros son los cristaloides, generalmente el suero fisiológico o el Ringer lactato si sospechamos que el paciente también tiene un problema de desequilibrio ácido-base. En gastroenteritis lo más común es utilizar el Ringer lactato. Nuestro cálculo es generalmente a 20 ml por kilo en bolo, o sea, vale decir en forma rápida. ¿Cuánto tiempo se recomienda? Hay mucha variación en la literatura. La mayor parte de los autores recomienda que sea dado en el lapso de 30 minutos, estos 20 ml, o de 20 a 30 minutos, ¿no? Algunos dicen en una hora, es un poquito largo, pero por lo menos en 20 a 30 minutos parece lo razonable. Si es que van a utilizar coloides, por ejemplo, albúmina, pues solamente pueden utilizar a 10 ml por kilo, como ven en la imagen que les estoy mostrando. Bien, en las hidrataciones parenterales, aparte de hasta ahora hemos visto vamos a entender lo que era el requerimiento basal puede lo que era la parte de la deshidratación, ya una hidratación parenteral, y es lo que ahora vamos a los requerimientos basales. Esto que estamos viendo aquí es cómo calcular las pérdidas concurrentes. Recuerden que la pérdida concurrente, les decía, es la pérdida patológica. En el caso de la pérdida insensible, si tiene fiebre o respira muy rápido, pues habrá que hacer un cálculo mayor. Pero en el cálculo de los niños con diarrea, la pérdida es sensible, o sea, es visible y cuantificable. En ese sentido, se refiere a la pérdida de heces, la pérdida concurrente en las gastroenteritis. Si el niño no tiene mucha diarrea, es una diarrea leve, 5 deposiciones, vayamos a poner por ejemplo, se calcula a 30 ml por kilo día, la pérdida concurrente. Si es moderada, unas 10 deposiciones que hace el niño, hasta 10, pues calcularé a 50 ml por kilo. Y si es una diarrea muy intensa, muy fuerte, más de 10 deposiciones en 24 horas por día, calculen a 70 ml por kilo. También esta pérdida concurrente se puede calcular en base al balance hídrico, cuantificando, ¿no es cierto?, la pérdida catártica, restando de esa pérdida total
la pérdida fisiológica, que recuerden ustedes, les decía que es a 30 ml por kilo, y lo que queda, como ven ustedes en el ejemplo, es la pérdida patológica. Por ejemplo, este niño pesa 10 kilos, tiene una pérdida catártica cuantificada en un balance hídrico de 580 ml, su pérdida fisiológica 30 ml por kilo es 300, por lo tanto el niño tiene una pérdida patológica de 280 ml. ¿Para qué nos sirve esto, mire usted? Para agregar, aparte del líquido de requerimiento basal, aparte del líquido de grado de deshidratación, agregar los líquidos de pérdida patológica. Esos son los criterios que utilizamos en nuestros pacientes para tratar la deshidratación. Aquí tiene un ejemplo que toma en cuenta todos estos aspectos que acabamos de tomar en cuenta. Es un niño que pesa 22,300, está con deshidratación moderada y tiene 4 años de edad. Bien, fíjense, requerimiento basal es muy evidente que se ha utilizado la norma de Holiday-Segal. Probablemente es la más sencilla, la más fácil de calcular. Para los primeros 10 kilos, porque pesa 22,300, calculó 1000. Para los siguientes 10 kilos, hasta ya estamos en el kilo 20, calculó 500. Y para los 2,3 kilos restantes, multiplicó por 20 y le salió 46. El total ha sido 1546 ml. Ahora bien, el paciente ha defecado, se ve que ha tenido el niño un balance hídrico y ha defecado 1200 cc, pero todo este 1200 no es su pérdida patológica. Esta es la pérdida total. La pérdida fisiológica normal es 30 ml por kilo, o sea, 30 por 22,30, que equivale a 669 ml, menos los 1200, que era la pérdida catártica total, nos da una pérdida patológica de 531 ml. Y este niño presentaba, ya ven ustedes, una deshidratación moderada. Pero este niño no es un lactante, es un niño ya de 4 años. Por lo tanto, decíamos que hay que calcular el grado moderado, aquí dice moderado de deshidratación, a 60 ml por kilo, porque es 6%. 60 por 22,3 es 1338. La sumatoria de estos tres criterios, aquí están, 1, 2, 3, es lo que este niño debe recibir en 24 horas. O sea, todo este volumen hay que darle este pequeño. ¿Por qué? Porque está deshidratado y porque tiene además una pérdida de electrolitos. Ya hemos comentado que se calculaban a 70 ml por kilo. Sin embargo, cuando hay desequilibrio electrolítico, el cálculo varía. Si ustedes tienen un niño que va a ser sometido a cirugía, por ejemplo, por una apendicitis, ya saben que solo es líquidos de requerimiento basal. Por lo tanto, calculan el sodio a 70 milequivalentes por litro y el potasio a 30 milequivalentes por litro. Pero cuando se trata de un niño ya con desequilibrio electrolítico, el cálculo es diferente. O sea, un niño con diarrea, el cálculo es distinto. Si la deshidratación es isonatrémica, o sea, está entre 135 a 145 milequivalentes por litro el cloruro de sodio, el sodio, pues le calculamos el cloruro de sodio a 70 milequivalentes por litro, 75 milequivalentes por litro. Si está hiponatrémico, vale decir por debajo de 135 milequivalentes por litro en el paciente, lo que vamos a calcular es el sodio a 150 milequivalentes por litro. Fíjense el gran volumen. Pero si está hipernatrémico el otro extremo, pues vamos a calcular a 35 milequivalentes por litro. Estas hipernatremias, recuerden que son propias de las deshidrataciones originadas por las diarreas osmóticas. El potasio mantenemos casi el mismo criterio, ¿no ve? 30 era para requerimientos basales, en el caso de desequilibrio electrolítico es de 20 a 40. Generalmente es constante nuestro cálculo de... Vamos a hablar sobre el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base obviamente también es importante tomar en cuenta en las deshidrataciones, porque ya veíamos que en gastroenteritis el niño no solo está perdiendo agua y electrolitos,
sino también bases. Son algunos valores importantes a recordar. El pH, el potencial hidrogeniónico, debe mantenerse entre 7.35 a 7.45. Si está debajo de este valor, hablamos de una acidosis. Y si está sobre este valor, hablamos de una alcalosis. ¿Cómo se mantiene este equilibrio tan extenso? Básicamente por algunas variables dependientes, como es el pH y el bicarbonato, y variables independientes, como es, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el hidrógeno, algunos de ellos intracelulares y otros extracelulares. Y estos son los aniones. Y los cationes tenemos el cloro, la presión arterial de dióxido de carbono, los ácidos débiles y el hidrogenio. Todo eso, ¿cómo se logra? Me dice usted, por buffers, ¿no? Los sistemas amortiguadores intras y extracelulares permiten. Ahora bien, todos esos amortiguadores están descritos en esta tabla. Algunos de ellos son independientes en tiempo, ¿no es cierto? Y otros son intracelulares, que son bastante rápidos en aparecer, y los extracelulares un poquito más tardíos. La compensación respiratoria es evidentemente una de las más rápidas en presentarse y la renal lamentablemente requiere más tiempo para poder manifestarse. Ustedes en el equilibrio ácido-base de adultos han visto muy frecuentemente el cálculo del anion gap, ¿no es cierto? Aquí tienen la fórmula simplificada de cómo calcular el anion gap y recuerden que debería estar entre 10 más menos 2, o sea, entre 10 o 12 u 8, ¿no es cierto? Sin embargo, en los niños generalmente el anion gap es estable porque su causa más frecuente de desequilibrio ácido-base es la causa renal o intestinal en los niños. Pero en los adultos ustedes tienen otras causas como la diabetes. En el área neonatal, para nosotros el cálculo del anion gap es muy importante porque no solo es la infección intestinal la que genera desequilibrio electrolítico, sino, por ejemplo, la septicemia es muy frecuente o las alteraciones metabólicas, que ahí sí generalmente el anion gap está muy elevado. Entonces eso nos permite diferenciar y enfocar nuestro criterio terapéutico de manera diferente. Vamos a analizar un poquito el equilibrio ácido-base en base a esta tablita, ¿no? Recuerden, acidosis es cuando el pH está menor a 7.35 y alcalosis cuando está por encima de 7.45. Cuando vean una gasometría, dos elementos para ustedes son fundamentales a valorar. Primero, el bicarbonato y seguidamente, o sea, repito, primero el bicarbonato y seguidamente la presión arterial de dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Aquí les he puesto los valores pediátricos para que los puedan recordar, anotarse. Siempre les insisto que es importante que se anoten en una libretita porque cuando estén en su internado no pueden ir a buscar las imágenes y uno se olvida en ese momento. Entonces tenganlo anotado en la libreta o ahora en el celular, ir a ver cómo era, este era el valor del bicarbonato de 20 a 24, la presión arterial de dióxido de carbono tenía que mantenerse entre 35 a 45, ya lo recuerdo, y el exceso de base debería estar en más menos 3, o sea, vale decir menos 3 o más 3, ¿de acuerdo? Entonces, con ese criterio ya lo tomarán en cuenta. Usted mira, doctor, y la presión arterial del oxígeno, ¿cuánto debería estar? Generalmente entre 80 a 100. Bien, entonces, ya tenemos ese criterio de valorar esto y esto. Si el niño está con un pH bajo, obviamente hablo de acidosis, me fijo el bicarbonato. Si el bicarbonato está bajo, entonces yo estoy ante una acidosis metabólica. Si el bicarbonato está bajo, estoy ante una acidosis metabólica. Si me fijo la presión arterial del dióxido de carbono y esta está elevada, o sea, vale decir más de 40, recuerden que aquí está el valor, ¿no es cierto? Más de 40, pues ¿qué pensaré? Que estoy ante una acidosis de tipo respiratorio. Ahora bien, en la alcalosis, el valor del pH está por encima de 7.45
Y si el bicarbonato, porque hemos dicho que lo primero que se van a fijar es el bicarbonato, si el bicarbonato está alto, entonces es una alcalosis metabólica. Pero si el dióxido de carbono está bajo, es una alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Esta es una tablita de resumen que ustedes con calma la van a revisar para Esta tenerla otra en parte cuenta, que les va a permitir, a por la supuesto, ganancia ver un de poquito ácidos en su y paciente cómo cómo está. calcular la En reposición nuestra de un siguiente desequilibrio ácido-base. clase, en lo que Aquí vamos a abajo hacer tienen posteriormente ustedes, a por esto, ejemplo, en un vamos estado a tomar en acidótico, ven cuenta un cómo aspecto calculamos y importante, de qué que fórmula es utilizamos los en el equilibrio ejercicios ácido-base, el para exceso poder de base por ejercitar peso todo más esto que es el 0.3 es equilibrio lo que ácido-base. normalmente utilizamos como Bien, fórmula. vamos a pasar un Y poquito. no pasamos todo ese volumen en un momento, sino solamente un tercio en 10 minutos y luego el otro tercio que me falta en una hora y el otro tercio restante en 24 horas. Como ven ustedes, tratamos que el cálculo sea lo posible para evitar complicaciones y problemas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? El niño está con un pH de 7.30, vayamos a poner como ejemplo, pues entonces estoy hablando de una acidosis y me voy fijando los parámetros, ¿no es cierto? Primero me fijo el bicarbonato. Si el bicarbonato está alto y el niño está con un pH bajo, ¿qué será? Si el bicarbonato está alto el bicarbonato, ¿qué será? Una acidosis respiratoria parcialmente compensada. ¿Por qué parcialmente compensada? Porque el bicarbonato está tratando de compensar ese estado acidótico respiratorio aumentando la base. Si el bicarbonato está normal, es una acidosis respiratoria descompensada. Pero si el bicarbonato está alto, o está menor, mejor dicho, está bajo, ¿qué debo hacer? Fijarme el dióxido de carbono. Porque hasta ahora, si esto está bajo, quiere decir que es una acidosis metabólica, pero me fijaré ahora la parte del dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono está alto, es una acidosis mixta. Tiene componente respiratorio y componente metabólico. Aquí está el componente metabólico. Esta. Si es que la presión arterial de dióxido de carbono está normal, es una acidosis metabólica, pero sin compensación respiratoria. Usted me dirá entonces, ¿cuál sería la compensación respiratoria de una acidosis metabólica? Justamente que el dióxido de carbono, que es este elemento, esté bajo, esté menor. O sea, va a decir, el paciente hiperventila para tratar de eliminar el dióxido de carbono y de esa manera compensar, aunque sea parcialmente, el desequilibrio ácido-base. Usted mira, ¿por qué repite parcialmente? Porque el pH continúa bajo. Se va a decir, estaría compensado si observamos que el pH ya se ha normalizado, pero como no está normalizado, se habla parcial. Yo sé que en estos términos surgirán muchas dudas para ustedes y la idea es de que en la próxima clase podamos resolver este caso clínico, ¿no es cierto?, con ustedes y desde luego también poder solventar y solucionar las dudas y las preguntas. Les agradezco mucho su atención y espero que esto les haya sido de gran utilidad.